El aire frío del cuartel estaba cargado de silencio. No del tipo que llega después de una batalla, sino del que se asienta cuando hombres adultos intentan contener los gritos. El comandante Red estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula tensa y los puños apretados. Nadie pronunciaba su nombre. No ahora. No después de lo que llegó por la transmisión. Las imágenes no estaban destinadas a ser públicas. Demonios, ni siquiera estaban destinadas a los altos mandos en la plataforma orbital. Pero alguien las filtró. Alguien se aseguró de que las vieran. Una docena de niños, niños humanos, encerrados en jaulas brillantes, apenas capaces de sentarse. Guardias alienígenas con extremidades serpentinas los rodeaban, pinchándolos con varas eléctricas como si fueran animales. Un niño, de apenas 5, quizás 6 años, estaba acurrucado en una esquina, con el labio partido, sollozando con una voz quebrada: «Quiero a mi papá». Y la peor parte, los alienígenas se reían. No tenían idea de lo que acababan de hacer. No realmente, porque la gente que veía esas imágenes no eran diplomáticos, ni políticos, ni periodistas. Eran soldados, padres, hermanos, tíos, hombres que habían sangrado en 100 mundos, que habían visto a camaradas convertirse en polvo bajo fuego alienígena, y que aún así seguían las frágiles políticas de paz de la Tierra porque era lo correcto. Porque la humanidad intentaba ser mejor. Pero esto lo cambiaba todo. Red se apartó de la ventana, con la mirada más oscura que el espacio. «Creen que seguimos jugando su juego», dijo, con voz baja y amarga. «Se olvidaron de quiénes somos cuando nos acorralan. Cuando nos quitan lo que amamos». El sargento Dunn no habló. Simplemente se quedó sentado, con el video congelado en el rostro de su hija. Tenía los ojos hinchados y cerrados. Sus labios temblaban, susurrando algo una y otra vez. «Papá ya viene. Papá ya viene. Quiero informes de potencia de fuego de cada división». «Ahora», gruñó Red. «No más diplomacia. No más esperas. Hemos suplicado. Hemos advertido. Hemos sido amables». Golpeó con el puño la mesa hueca. «Enjaularon a nuestros malditos niños. Creen que la Tierra sigue siendo blanda. Quieren ver monstruos. Les daremos monstruos». El silencio se rompió entonces. No con vítores, ni con discursos, solo hombres poniéndose de pie, sin palabras, con los rostros duros. Sabían lo que venía después. El Consejo Alienígena había violado todas las leyes, todos los tratados. Pensaban que la contención de la humanidad era debilidad. Estaban equivocados. Al otro lado del vacío, a bordo del acorazado alienígena Seruntal, el embajador Kous ya estaba entrando en pánico. El mensaje había llegado a través de sus canales de inteligencia hacía no más de 10 minutos. Los humanos han visto las imágenes. Kous no entendía la indignación. Son solo crías, débiles, sin desarrollar. Les hemos hecho cosas peores a los nuestros durante la disciplina, murmuró, paseando de un lado a otro. Pero entonces uno de sus ayudantes, un saraquiano más joven, entró tambaleándose en la habitación, con los ojos desorbitados por el miedo. «Embajador, interceptamos comunicaciones militares humanas. Se están movilizando. Todos ellos». «¿Qué?». Kous frunció el ceño. «Eso es imposible. No tienen la autoridad. No les importa», susurró el ayudante. «Señor, uno de sus comandantes envió una transmisión directa. Sin encriptación. Emisión abierta». Reprodujo el mensaje. La voz llegó como un trueno. «Aquí el comandante Red del 7º Cuerpo de Defensa de la Tierra. A todas las naciones alienígenas que monitorean esta frecuencia, tocaron a nuestros niños. Cruzaron una línea que ninguna civilización debería cruzar jamás. No habrá paz. No habrá piedad. Han traído la perdición sobre ustedes mismos». La habitación quedó en silencio. Incluso Kous no pudo encontrar las palabras. Miró al ayudante. Seguramente no arriesgarán una guerra total por unos juveniles. El ayudante solo le devolvió la mirada, negando lentamente con la cabeza. No entiende a los humanos. No están luchando por política. Están luchando por sus crías. Y en ese momento,
Incluso el embajador se dio cuenta de que la guerra no solo estaba llegando. Ya había comenzado. Los motores del Vanguardia rugieron como dioses furiosos. No era el buque de guerra más grande de la flota de la Tierra, pero era el más rápido y el que tenía menos tolerancia a la burocracia. Por eso Red lo eligió. No necesitaba comités. No quería reuniones. Necesitaba acción, velocidad, miedo. El Vanguardia se disparó a través del hiperespacio como una cuchilla a través de la carne, en ruta hacia la expansión de Orión. Coordenadas directas de la instalación alienígena que retenía a los niños. 300 rehenes confirmados, de entre 4 y 11 años, todos humanos, algunos de las colonias de Marte, otros de la Tierra. Un niño del puesto de avanzada de Europa, y ninguno de ellos debería haber estado allí jamás. Red se sentó en la silla de mando, mirando al frente, pero sin ver estrellas. Vio a ese niño pequeño de nuevo. El que lloraba por su papá. No sabía quién era el padre, pero sabía que no estaba solo en la necesidad de responder a la llamada. ¿ETA para la zona de descenso?, preguntó. 32 minutos, respondió el oficial de navegación. Red asintió, sus dedos crispándose en el reposabrazos. No le gustaba esperar. Ya no. Esperar les había costado vidas. Esperar les había costado la confianza. La paz tenía un precio, y ahora colgaba de cadenas en una prisión alienígena. Detrás de él, la tripulación trabajaba en silencio. Sin bromas, sin nervios. Cada uno de ellos había visto las imágenes. Cada uno de ellos tenía a alguien en casa. Hijos, hijas, sobrinas, hermanos, hermanas. No tenías que ser padre para entenderlo. Solo tenías que ser humano. Todos sabían a qué se enfrentaban, y ninguno de ellos dudó. Red abrió las comunicaciones internas. Tripulación del Vanguardia, les habla su comandante. Lo que han visto no puede ser borrado. Lo que estamos a punto de hacer, ningún tribunal en la Tierra puede autorizarlo. Ningún tratado puede excusarlo. Esto no está sancionado por el Frente Unido. Esto no está respaldado por el Conclave Galáctico. Esto es justicia, pura y brutal. Hizo una pausa. Tomaron a nuestros niños. Los golpearon, los mataron de hambre, los enjaularon como animales, y se rieron. Ahora su voz se volvió fría. Así que les recordaremos lo que hacen los humanos cuando se les presiona demasiado. Cuando los que amamos son heridos. Esto no es una guerra. Se puso de pie. Esto es un ajuste de cuentas. Siguió el silencio. Y luego, una por una, las voces crepitaron a través de las comunicaciones. Por mi hijo. Por mi sobrina. Por la Tierra. Por cada niño que lloró en la oscuridad y pensó que los habíamos olvidado. Red apagó las comunicaciones. No necesitaba un mitin. Necesitaba concentración. 30 minutos. Eso era todo lo que les quedaba a los alienígenas para respirar tranquilos. Al otro lado del vacío, la instalación alienígena se asentaba con fría arrogancia, orbitando una luna muerta. Ni siquiera estaba fuertemente vigilada. ¿Por qué lo estaría? Era un centro disciplinario, según sus registros. Un lugar para reformar y estudiar especies emocionalmente erráticas. Así lo llamaban. Niños humanos erráticos, emocionalmente erráticos. Los guardias allí eran casuales, aburridos. Sus rotaciones de turno no habían cambiado en meses. Sin resistencia, sin amenazas, solo un montón de crías débiles y lloronas de una especie de segunda categoría que intentaba jugar a ser grande en la galaxia. Un guardia pasó junto a una jaula donde una niña pequeña, tal vez de 7 años, estaba sentada con la cabeza gacha, susurrándose a sí misma. Él se mofó. ¿Todavía llorando por tu papá estelar, pequeña mona? Ella no levantó la vista. Otro se rió. Creen que alguien va a venir. Un tercero se encogió de hombros. Déjalos pensar. Les da esperanza. La esperanza los hace más fáciles de quebrar. Siguieron caminando. Ninguno de ellos notó que los labios de la niña dejaron de moverse. Ninguno de ellos vio cambiar la mirada en sus ojos. No estaba susurrando por la tierra. Le estaba susurrando a su padre. Y él ya estaba en camino. Saliendo del hiperespacio en 10.
Red estaba detrás del piloto mientras el Vanguardia se sacudía, el metal crujiendo al rasgar las dimensiones de vuelta al espacio físico. «Preparen los cañones de riel», dijo Red. «Golpeen su torre de comunicaciones primero. No quiero que pidan ayuda». El oficial de armas asintió, sus dedos volando sobre los controles. 7, 6, 5, la tripulación se preparó. 2, 1. El espacio se abrió como un grito. El Vanguardia irrumpió. Propulsores encendidos, armas calientes. Objetivo a la vista. La prisión alienígena orbitando la luna muerta. Gris y fría y llena de gritos. ¡Fuego! 2 haces de infierno cinético salieron de las entrañas del Vanguardia. Golpearon la torre de comunicaciones en el centro. La estructura entera explotó hacia afuera. Silenciosa en el vacío, pero gloriosa en la pantalla. Fuego, escombros, estática. «Ahora sabrán que estamos aquí», dijo el piloto. «Ya lo saben», gruñó Red. «Terminemos con esto». En la instalación penitenciaria, las alarmas aullaban. Los guardias corrían, confundidos. ¿Quién disparó? ¿Qué especie? «Firma humana», gritó uno, en pánico. «Una sola nave, acorazado clase Tierra. Vanguardia. Solo una». Pero nadie se rió esta vez, porque todos los alienígenas de la galaxia conocían al Vanguardia. Los humanos no enviaban flotas. Enviaban mensajes. Y el Vanguardia era el mensaje más ruidoso que la Tierra jamás construyó. «Levanten escudos», ladró el comandante. Pero era demasiado tarde. Las cápsulas de desembarco llovieron desde arriba como bolas de fuego. La mitad de ellas ni siquiera estaban pilotadas. Solo bloques de acero y furia estrellándose contra sus muros, abriendo agujeros en los corredores. La instalación estalló en caos. Y en medio de todo, a través de la brecha en el ala este, llegaron botas. Docenas de ellas. Soldados humanos con armaduras negras, rifles listos, máscaras bajadas. Se movían con un solo propósito: encontrar a los niños. Matar cualquier cosa en el camino. Red los lideraba. Rifle en mano. El HUD escaneando a través de las paredes. Primera sección. Sigan las biofirmas hasta el subnivel 3. Abran brecha y despejen. Copiado. Segunda sección. Conmigo. Tomamos el centro de mando. Sin supervivientes. Entendido. Red no se inmutó cuando un guardia saltó de las sombras con una lanza de plasma. La atrapó en pleno movimiento, le aplastó la muñeca y le clavó la bota en el pecho con tanta fuerza que le partió la armadura. «Especie equivocada», murmuró. Abajo, en el subnivel 3. Las jaulas temblaban mientras las paredes vibraban. Las explosiones resonaban, las luces parpadeaban, y luego, por primera vez en semanas, los niños oyeron algo nuevo. Disparos, no alienígenas, humanos. Uno de los niños jadeó. «Vinieron». La niña en la esquina susurró de nuevo. «Se los dije». La puerta se abrió de golpe y allí estaba él. El sargento Dunn, 1.95 metros, la rabia en la sangre, un rifle aún humeante de la última muerte, sus ojos fijos en el rostro roto de su hija. Ella no lloró. Solo extendió la mano y dijo: «Hola, papá». Él soltó el rifle y corrió hacia ella. Arriba, Red acorraló al comandante de la instalación alienígena en la sala de control principal. El bastardo sangraba de una pierna, sus túnicas brillantes hechas jirones. «Tú, no puedes hacer esto», siseó el alienígena. «Esto viola todos los tratados». «Ustedes violaron toda línea de decencia», replicó Red, agarrando a la criatura por la garganta y estampándola contra el panel. «Eran sujetos de estudio», jadeó el alienígena. «Nada más. Eran niños». El alienígena resolló, con los ojos saltones. «Esto iniciará una guerra». Red se acercó. «No, esto es la guerra». Soltó al alienígena, se giró y ajustó su rifle para sobrecargarlo. Lo clavó en la consola, los cables chispeando. «Dile a tu especie lo que pasó aquí. Diles lo que significa tocar a las crías de la Tierra». Se alejó mientras el rifle explotaba, llevándose la sala de mando y todo el núcleo de datos con él.
Para cuando evacuaron, la instalación se estaba desmoronando. El fuego ardía a través de sus muros. Los escombros flotaban en órbita. Cuerpos alienígenas derivaban en silencio. Cada niño humano fue localizado. No todos estaban ilesos. Algunos nunca volverían a ser los mismos. Pero estaban de vuelta a casa. De vuelta a bordo del Vanguardia, las enfermerías estaban llenas de voces pequeñas, suaves, cansadas, pero ya no asustadas. Red estaba en la cubierta de observación, mirando la ruina ardiente de la instalación a través del cristal. Detrás de él, Dune se acercó. Me dijo que nunca se rindió, dijo Dune en voz baja. Seguía diciendo que vendríamos. Red asintió. Tenía razón. Dune lo miró. ¿Crees que tomarán represalias? Oh, absolutamente. ¿Crees que podemos soportarlo? Red se giró, con la mandíbula dura. Que lo intenten. No lo dijo, pero ambos sabían que esto era solo el principio. La galaxia había tratado durante mucho tiempo a la humanidad como una mascota extraña. Agresiva, emocional, primitiva. Habían olvidado que las mascotas muerden. Y cuando hieres lo que los humanos protegen, no solo mordemos. Quemamos tu mundo hasta convertirlo en cenizas. El cónclave galáctico se reunió en pánico. Representantes de 12 especies dominantes llenaban la alta cámara en Valor Prime, la antigua sede de la diplomacia galáctica. Normalmente era un lugar de paciencia, arrogancia y teatro, no de gritos. Pero hoy, la cámara estaba ruidosa por el miedo. Las pantallas mostraban los restos humeantes de la instalación penitenciaria. Las cámaras orbitales, al menos la que todavía transmitía, mostraban las ruinas arrugadas, cuerpos flotando en el vacío y los inconfundibles patrones de quemaduras dejados por el armamento de riel de la Tierra. Sin supervivientes, sin negociaciones. Solo sangre y humo. El embajador Borox de la alta silla suraquiana golpeó una garra en la mesa. Permitieron que atacaran una instalación soberana. Un buque de guerra humano violó nuestras fronteras, asesinó a nuestros científicos y destruyó nuestra instalación de investigación. ¿Investigación?, gruñó el general Urt del Imperio Goran. ¿Te refieres al lugar donde torturaban niños? Eso no era investigación. Era un campo de ejecución. Eran especímenes. Eran niños, rugió Ortog, poniéndose de pie, su voz retumbando por la sala. No insulte a este consejo con juegos de palabras. Los humanos les advirtieron, y ustedes los ignoraron. ¿Advertirnos? Siseó Borox. Nos masacraron. No hubo negociaciones, ni demandas. Porque ya habían hecho sus demandas y todos las ignoramos. La sala se silenció por un momento. A nadie le gustaba admitirlo, pero todos sabían la verdad. Durante años, el cónclave había desestimado las quejas de la humanidad. Los secuestros, los estudios ilegales, la ocasional nave de transporte desaparecida. Asuntos menores comparados con la política galáctica. La Tierra no tenía ejército permanente en el cónclave, ni asiento con voto. Eran demasiado jóvenes, demasiado volátiles, demasiado humanos. Y así la humanidad había esperado pacientemente, amargamente, silenciosamente hasta que alguien, los seraquianos, fue demasiado lejos. Y ahora la respuesta estaba en la pantalla, en llamas, en cenizas. El embajador Borox fulminó al consejo con la mirada. Entonces debemos responder. La Tierra debe pagar por este acto de guerra. ¿Y quién se va a ofrecer voluntario para luchar contra ellos?, preguntó un embajador alto y delgado de la Alianza Jireli. Tú, siseó Borox, pero no dijo nada. Porque todos recordaban lo que la humanidad había hecho durante la incursión Job hacía 5 años. En aquel entonces, cuando los Hawks comenzaron a asaltar las líneas de suministro del cónclave, la mayoría de los mundos miembros votaron por sanciones, diplomacia, contención. Pero la Tierra envió 10 naves. Sin anuncios, sin votación. 10 naves se oscurecieron. Y cuando reaparecieron 3 semanas después, la flota Yobek había desaparecido. No derrotada, borrada. Cada colonia Yobek bombardeada hasta convertirse en cráteres. Sus archivos de idioma eliminados de los registros del cónclave, sus planetas aún inhabitables.
El cónclave nunca había sancionado a la Tierra porque tenían miedo. Y ahora estaba sucediendo de nuevo. Solo que esta vez, la Tierra no defendía líneas de suministro. Defendían a los suyos. Solo enviaron una nave, susurró el embajador Gereli, con la voz fría. De vuelta en la Tierra, el presidente Alden estaba en la sala de guerra, las luces tenues, la mesa iluminada con hologramas de movimiento de tropas, posicionamiento de flotas e intercepciones de comunicaciones alienígenas. Están nerviosos, dijo el almirante Niles, con los brazos cruzados. El cónclave, luchando por mantener a sus especies bajo control. La mitad de ellos están aterrorizados. La otra mitad quiere venganza. ¿Qué mitad crees que tiene los números? Preguntó Alden. Los aterrorizados, respondió Niles. Pero los animales asustados también muerden. Alden suspiró, frotándose las sienes. No le gustaba la guerra. No como a algunos de sus predecesores, pero ahora la conocía como un segundo idioma. ¿Alguna noticia de Red? Está a bordo del Vanguardia, esperando cerca de Neptuno. Dice que seguirá órdenes. Pero, Niles vaciló. ¿Pero qué? También dijo esto. Si la Tierra se retira ahora, le estamos diciendo a la galaxia que nuestros niños son presa fácil. Alden cerró los ojos. No se equivoca. No, no se equivoca. La habitación quedó en silencio. El costo de la acción pesaba mucho, pero el costo de la inacción sería mucho peor. Alden levantó la vista. Entonces enviamos el mensaje. Háganlo oficial. 2 horas después, una enviada humana llegó sola a Valter Prime. Entró en la cámara del cónclave sin seguridad, sin guardias y sin séquito, solo un maletín negro en una mano. La sala se silenció. No tienes lugar aquí, siseó el embajador Borox. La enviada no dijo nada. Caminó tranquilamente hasta la consola central y abrió el maletín. Dentro había un vial de vidrio. Dentro del vial había un dedo alienígena cercenado, quemado, marcado, aún crispándose. Lo colocó sobre la mesa. Esto pertenecía al jefe de la instalación penitenciaria, dijo con calma. El que supervisó la tortura de nuestros jóvenes. Hubo jadeos. Algunos se atragantaron. Un delegado retrocedió tambaleándose. Se le dio la opción de hablar directamente con la Tierra. Se negó. Así que ahora habla en silencio. Levantó la vista, escaneando la habitación. No más negociaciones, no más tolerancia. A partir de este momento, cualquier especie, nación o gobierno que se encuentre traficando o dañando a niños humanos será designado como hostil. La Tierra lo tratará como un acto de guerra, y no pediremos permiso para responder. El embajador Borox gruñó. ¿Crees que esta amenaza nos pondrá de rodillas? ¿Crees que tu pequeño planeta puede intimidar a las estrellas? La enviada se giró lentamente, caminó de regreso al maletín, y metió la mano de nuevo. Esta vez sacó una unidad de datos. La colocó sobre la mesa junto al dedo. No es una amenaza, dijo. Solo registros. ¿Registros de qué? Ella sonrió sin calidez. De cada especie alienígena que alguna vez ha puesto una mano sobre un niño humano. De vuelta en la Tierra, en el silencio de una pequeña casa en las afueras de Colonia del Cabo, Red estaba en una sala de estar que no había visto en años. Olía igual. Madera vieja, pulimento de acero, el aroma de una chimenea que no se había encendido en una década. Sus manos temblaban mientras sostenía un dibujo. De crayón. Colores brillantes, una figura de palo con armadura negra, una niña sosteniendo su mano sobre ellos. Mi papá es un héroe. El papel estaba arrugado, descolorido, los bordes curvados. No era su hija, pero podría haberlo sido, y eso era suficiente. Afuera, un dron de noticias flotaba. La voz de un reportero llegó a través de la ventana. Los informes indican que el ultimátum de la Tierra ha sacudido al conclave galáctico. Varias especies menores ya han enviado disculpas formales y ofrecido reparaciones. Otras han cortado todo contacto con el espacio seraquiano. Red dejó el dibujo y miró las estrellas. Siempre pensaron que la humanidad se arrodillaría. Que la Tierra era demasiado emocional, demasiado volátil, demasiado humana.
Ahora la galaxia estaba aprendiendo la verdad. Puedes burlarte de nuestra cultura, desestimar nuestra ciencia, reírte de nuestra pasión, pero no toques nuestra sangre. Porque cuando hieres a nuestros hijos, dejamos de ser civilizados. La guerra aún no había comenzado. No oficialmente, pero el tablero de ajedrez estaba dispuesto. Y la Tierra no vino a jugar. El silencio antes de la guerra no es paz. Es una preparación. De vuelta en órbita baja sobre Marte, el comandante Red estaba de pie con armadura completa, el casco bajo el brazo, observando 3 enormes cruceros desacoplarse de los hangares de abajo. La flota estaba creciendo. La Tierra no se había movilizado así en 50 años. No desde la rebelión lunar. Pero había algo más en el aire ahora, algo más pesado. La rabia había impulsado el ataque a la instalación penitenciaria. Pero la rabia solo arde con fuerza por un tiempo. Después de eso viene la larga guerra, y Red ya podía sentirla, esa pesada carga en su pecho. No había terminado. Ni siquiera estaba cerca. Señor, dijo su oficial de comunicaciones. Hemos recibido inteligencia encriptada de la red profunda terrana. Va a querer oír esto. Red siguió al oficial a la sala de comunicaciones donde un único archivo parpadeaba en la pantalla hueca. Clasificación. Omega rojo, máxima autorización. Lo abrió. Al principio, no dijo una palabra. Su mandíbula se tensó. Sus ojos escanearon línea tras línea. Luego exhaló. Comuníqueme con el presidente. Línea segura. Ahora. De vuelta en la sala de guerra, el presidente Alden paseaba frente a la mesa hueca mientras el almirante Niles estaba detrás de él, con los brazos cruzados como una estatua tallada en acero. El rostro de Red apareció en la pantalla. Sin saludo, sin vacilación. Señor presidente, dijo Red. Lo hemos confirmado. Alden asintió sombríamente. Leí el informe. ¿No parece sorprendido? No lo estoy. El almirante Niles se inclinó hacia adelante. Para el resto de nosotros, ¿a alguien le gustaría explicar por qué acabamos de recibir imágenes que muestran a niños terranos siendo vendidos en subastas del mercado negro en 3 sectores alienígenas? La voz de Alden era baja. Porque no era solo una instalación. Esto ha estado ocurriendo durante décadas, silenciosa y sistemáticamente. Encubierto por sindicatos comerciales y tratos secretos con especies menores. Los zurichianos no fueron el principio. Fueron el medio. Fueron la punta de la espada. Red gruñó. Ahora estamos viendo el arma completa. El presidente tocó un comando y abrió un mapa de la galaxia. Docenas de puntos rojos parpadeaban a través de las estrellas. Cada uno de estos es un presunto sitio de tráfico. Laboratorios de investigación, centros de esclavos, mercados de carne, todos confirmados de haber albergado o vendido a menores humanos en los últimos 20 años. El almirante Niles apretó la mandíbula. Y el conclave lo sabía. Todos lo sabían, dijo Red. No lo detuvieron. Demonios, algunos de ellos se beneficiaron de ello. Niles se escupió. Esos bastardos diplomáticos nos sonreían en la cara, nos daban la mano y vendían a nuestros niños tras el telón. Ahora ves por qué digo que esto no ha terminado. El presidente asintió. Esta guerra no será limpia ni corta. Ya no estamos luchando solo contra soldados. Estamos cazando monstruos, dijo Red. Y los monstruos no se esconden en los campos de batalla. Se esconden detrás de máscaras. Mientras tanto, en lo profundo del cúmulo de Bar, a bordo de una nave sin registro y sin nombre, el gran señor Luian se encontraba ante sus compradores. Una docena de especies, todas ocultas en hologramas para oscurecer su identidad. Una habló, su voz robótica y distorsionada. ¿Estás seguro de que las imágenes son reales? Oh, sí, dijo Lucian, alisando su pálido rostro de anguila. Los humanos se están movilizando con toda su fuerza. Quemaron la instalación seraquiana hasta los cimientos, y la tierra nos culpará a nosotros. Ya lo hacen, murmuraron las voces. Lucian sonrió finamente. Y esa es una oportunidad. Otra voz intervino. La tierra vendrá por nosotros. Lo intentarán, dijo Lucian,
acercándose a una consola y reproduciendo un video silencioso. Imágenes granuladas de un niño humano, de unos 8 años, atado a una mesa de laboratorio, con los ojos abiertos, el cuerpo temblando. El miedo los impulsa, dijo suavemente. Pero el miedo también los ciega. La Tierra hará enemigos más rápido de lo que puede matarlos, y ese caos nos hará ricos. Otro comprador se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de los niños? Lucian se encogió de hombros. Siempre hay más. De vuelta en órbita terrana, a bordo del buque insignia Crisol, el alto mando de la Tierra se reunió para una reunión a puerta cerrada. Las imágenes de las subastas se habían filtrado. No a los medios, sino a los soldados. Cada marine, cada piloto, cada oficial con un enlace seguro lo había visto. Niños vendidos desnudos, etiquetados como ganado, desfilando para compradores alienígenas que reían y señalaban. A algunos les faltaban miembros. Algunos lloraban, otros simplemente miraban, con los ojos vacíos, sin esperar ya un rescate. Un clip mostraba a un niño pequeño, no mayor de 6 años, siendo arrancado de su madre. Ella gritaba. Él gritaba. El alienígena los separó. La madre fue encontrada muerta más tarde. El niño nunca fue recuperado. Y el efecto en el ejército de la Tierra. Rabia, sin filtro, implacable. En las líneas del frente, en los rincones más oscuros de la galaxia, algo cambió de la noche a la mañana. Los soldados humanos comenzaron a ignorar las señales de rendición. Dejaron de aceptar prisioneros. Cualquier alienígena atrapado con ADN de niño terrano en su sistema. Muerto. Sin juicio, sin discusión, solo una bala entre los ojos. Incluso algunos de los aliados de la Tierra se pusieron nerviosos. Los Barathi, una raza conocida por su neutralidad, enviaron una advertencia. Su venganza puede crear un fuego que no podrán controlar. Red respondió, personalmente, que arda. En los días que siguieron, los equipos de operaciones encubiertas humanos comenzaron a ejecutar misiones extraoficiales. Las instalaciones sospechosas de tráfico fueron vaporizadas sin previo aviso. Los cargueros del mercado negro que transportaban cápsulas de estasis fueron secuestrados y convertidos en restos explosivos puestos a la deriva hacia los soles de sus sistemas de origen. Sindicatos criminales enteros comenzaron a desaparecer de la noche a la mañana. Algunos asumieron nuevos nombres. Algunos suplicaron la protección del cónclave. El cónclave convocó una reunión de emergencia para censurar a la Tierra. Nunca tuvieron la oportunidad porque la Tierra se retiró por completo del cónclave. Con una sola transmisión, el presidente Holden dio el golpe final. No compartiremos una mesa con cobardes que permitieron que nuestros hijos fueran cazados. La Tierra no responde ante ustedes. Respondemos ante nuestros muertos, y ellos exigen sangre. No todos los humanos estaban de acuerdo con el camino que la Tierra había tomado. Algunos lo llamaron locura, otros justicia. Pero una cosa era cierta. La Tierra ya no era un planeta entre estrellas. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Un ajuste de cuentas vistiendo una bandera. En el borde exterior, en una colonia minera conocida como Gratl 5, un científico alienígena llamado Kevik corría por los corredores oxidados, abrazando a una pequeña niña humana en sus brazos. Ella lloraba contra su pecho, su piel en carne viva por los golpes, sus pies sangrando. Kevik era jeraquiano, uno de los enemigos. Pero no todos los enemigos son monstruos. Había trabajado en una de las instalaciones, le habían dicho que los niños eran huérfanos, criados en laboratorio, no conscientes. Les había creído hasta que una niña lo miró a los ojos y susurró, «Mi mamá me canta en sueños». Y Kevik se había quebrado. Ahora, con sangre en sus garras y una niña en sus brazos, corrió hacia la plataforma de evacuación, rezando para que la Tierra no lo encontrara antes de que pudiera demostrar que no era como el resto. Activó la baliza de socorro. Para su sorpresa, fue respondida por una nave humana. La voz era tranquila, masculina, fría. Identifique la carga. Kevik vaciló. Una hembra terrana, 7 años, ilesa. Coordenadas fijadas. No se resista. No corra. Si la niña resulta herida, su muerte será lenta.
Kevik suspiró y se arrodilló, abrazando a la niña. «Vas a casa», susurró. «No tengo casa», dijo ella. Él miró las estrellas. «Ahora la tienes». Las estrellas siempre estaban en silencio antes de la traición. Eso era lo que Red no dejaba de pensar mientras miraba por el visor del Vanguardia. Estaban atracados en un puesto de avanzada de suministro cerca del anillo de Saturno, un terreno neutral, técnicamente, supuestamente amistoso. Pero sus instintos no habían estado tranquilos. No durante días. Algo apestaba. Demasiados susurros. Demasiadas comunicaciones interceptadas que no cuadraban. Los satélites de reconocimiento de la Tierra habían detectado movimientos extraños alrededor de las colonias Bay, un sistema aliado. Y ahora el embajador Vire se había quedado en silencio. Sin comunicaciones, sin respuestas, ni siquiera excusas. A Red no le gustaban los fantasmas, especialmente los fantasmas con flotas. «Traiga las líneas seguras del puesto de Saturno», ladró Red a su oficial de comunicaciones. «Quiero cada registro de las últimas 72 horas. Firmas de energía, autorizaciones de atraque, todo». «Sí, señor. Y consígame un canal privado con el almirante Niles. Triple encriptación, sin relevos». Se volvió hacia la ventana de observación, con la mandíbula tensa. Los Beyer habían sido aliados durante casi 12 años. Compartían tecnología, entrenamiento, armas. Habían sangrado junto a las tropas terranas durante los disturbios de Metar. Pero ahora, estaban desaparecidos. Y el momento no podría ser peor. La Tierra tenía enemigos por todas partes. Red se había asegurado de eso. La campaña humana contra los traficantes había arrasado sistemas enteros. Sin supervivientes, sin prisioneros. Y ahora el camino de curvatura de la Tierra estaba mostrando dientes del tamaño de lunas. Pero una cosa en la que la Tierra siempre había confiado, quizás demasiado, era en sus pocos aliados leales. Si incluso uno de ellos se volvía, la Tierra estaría luchando sola contra las estrellas. En la fría negrura del espacio profundo, una nave furtiva B flotaba cerca del borde de la franja de hélice. Dentro, el embajador Trembosel paseaba nerviosamente, sus manos segmentadas crispándose en la baja gravedad. Sus ojos se dirigieron a la pantalla encriptada. Estado: encriptación completa. Mensaje listo para subir. Destino: Tribunal Negro del Conclave Galáctico. Vaciló. No odiaba a los humanos. No personalmente, pero sabía hacia dónde iba esto. Los humanos habían cambiado. Una vez orgullosos, audaces, pero ahora peligrosos, violentos, implacables, y demasiados en el conclave los veían como un lastre. Los Vire eran supervivientes, diplomáticos, traidores, y los supervivientes sabían cuándo cambiar de bando, no con odio, con lógica. Tocó la consola. El mensaje se subió. Mientras tanto, Red permanecía inmóvil mientras los datos se desplazaban frente a él. Su oficial de comunicaciones le había traído los registros de Saturno. «Múltiples naves B atracaron hace 3 días», dijo el oficial, pálido. Sin manifiestos de tripulación, sin datos de descarga. Y luego señaló la lectura. «Encontramos esto. Una transmisión encriptada pero descifrada por la IA de la Red Negra de la Tierra en 20 minutos. El contenido era simple y condenatorio. Recomendar ataque quirúrgico al conjunto de mando orbital de la Tierra. Desactivar la capacidad de lanzamiento terrana. Su movilidad antes de la fase 2. Firmado, Alto Mando Vier». Red no parpadeó, no maldijo. Solo dijo 2 palabras. «Preparen misiles». A través de los canales militares de la Tierra, la orden se extendió como un virus. Operación Caída de la Linterna. Un ataque preventivo inmediato a la infraestructura militar Beyer. Sin declaraciones, sin advertencias, apagón total. La traición ya había ocurrido. Ahora venía la respuesta. 3 horas después, en los cielos sobre Bay Prime, los misiles de la Tierra llovieron. Desde la órbita, parecían estrellas fugaces. Para los Bay, eran el juicio. La primera ola eliminó los muelles orbitales, los cañones de defensa, las redes eléctricas. La segunda ola,
unidades terrestres, búnkeres de mando, centros de transporte. Para cuando llegó la tercera ola, los Bey ya estaban suplicando conversaciones. Pero la Tierra no estaba escuchando. Red no envió negociadores. Envió al Vanguardia. Dentro de los restos de la capital Beyer, la ceniza llenaba el cielo. Los civiles gritaban. Los incendios ardían en torres que alguna vez se usaron para la diplomacia comercial. Los Beyer no eran guerreros. No estaban listos. Y la Tierra no había venido a la batalla. Vinieron a castigar. Red estaba en la cúpula de mando, sus botas crujiendo vidrio y sangre bajo ellas. Un comandante vire se arrodilló a sus pies, las antenas crispándose de miedo. Nunca quisimos la guerra, ahogó el alienígena. Fuimos presionados por el cónclave, forzados a ello. Red lo miró. Vendieron nuestra confianza. No, vendimos nuestro silencio, no sus vidas. Es lo mismo. Sacó su arma de servicio y disparó una sola bala a través del cráneo de la criatura. De vuelta en órbita, el almirante Niles observaba los informes que llegaban de docenas de naves terranas. Objetivos primarios eliminados, resistencia mínima. Se frotó las sienes. Esto no debería haber sucedido, murmuró. A su lado, el presidente Alden miraba la pantalla, inmóvil. Ya no estamos en una guerra, dijo el presidente. Niles lo miró. ¿Entonces en qué demonios estamos? La voz de Holden era suave, hueca. Estamos en una cruzada. Lejos, en una cámara oscura en Serio 9, el tribunal del conclave se reunió tras muros cerrados. 12 delegados, todos enmascarados, todos cobardes, y todos asustados. Quemaron Bay Prime. Sin previo aviso, están desquiciados. La humanidad se ha convertido en el virus de la galaxia. Entonces la purgaremos. La orden fue firmada. En cuestión de días, flotas mercenarias, legiones en la lista negra, soldados exiliados, bandas de guerra criminales fueron contactadas. Tenían una misión: desestabilizar la Tierra, golpear sus colonias, corromper sus sistemas, desangrarla desde dentro. La guerra estaba a punto de cambiar de nuevo. No desde arriba, sino desde dentro. Atacaron primero en el domo de Osaka. Silencioso, preciso y quirúrgico. Un apagón atribuido a un mal funcionamiento de un satélite meteorológico. Un envío de vacunas fallido a las colonias marcianas desviado a mitad de camino. 3 prominentes ingenieros de IA encontrados muertos en 48 horas. Uno disparado, uno ahorcado, uno desaparecido. Y nadie lo vio venir porque ya no eran flotas ni acorazados. Eran mercenarios, infiltrados, agentes durmientes pagados por el conclave galáctico, enmascarados tras la neutralidad. Y la Tierra, aún lamiendo sus heridas de la traición Beyer, no había visto comenzar la segunda ola. Pero Red, él lo sintió. Comenzó con un mensaje. No una transmisión oficial, no un protocolo militar, solo un comunicador desechable. Sin rastro, sin identificación, un clip de audio de 5 segundos. Comandante Red. Esta vez no vienen de la órbita. Ya están dentro. Lo reprodujo 3 veces. Sin reconocimiento de voz, sin marca de agua digital. Pero en el fondo de su ser, la parte de él que había enterrado camaradas y visto traiciones demasiadas veces, sabía que era real. El problema era que no sabía qué tan profundo llegaba. De vuelta en la agencia de inteligencia terrana, el director Saurin paseaba frente a una pantalla que mostraba más de una docena de transmisiones de vigilancia. Ciudades de la Tierra, la Luna, Marte, Ganimedes. Me estás diciendo que el conclave ni siquiera envió una flota, dijo, entrecerrando los ojos. Enviaron mercenarios. No solo mercenarios, respondió el analista. Enviaron especialistas, exoperativos terranos, incluso algunos de los nuestros. Comprados y convertidos hace años. El rostro de Saurin se tensó. Traidores. Los llamamos los huecos. Parecen humanos, suenan humanos. Algunos son humanos, pero su lealtad se ha ido. Muerta. Saurin se giró lentamente hacia la pantalla. La transmisión número 17 mostraba a un hombre de aspecto pulcro entrando en un hospital en Nuevo Berlín. Vestido como un médico,
su identificación escaneada, acceso autorizado. 10 minutos después, el sistema de oxígeno del hospital falló. 47 muertos. ¿Era Terrano? Preguntó Saurin. Sí, señor. Nacido en Miami, sirvió con reconocimiento Delta. Desapareció hace 3 años. Lo marcamos como muerto en acción en Venus. La voz de Saurin bajó. Traigan a Red. En 1 hora, el comandante Red entró en la fría habitación, con el rostro de piedra, la armadura desabrochada, el arma de servicio en la cintura. Saurin no perdió el tiempo. Ya están dentro, en todas partes. Red no se inmutó. Hemos confirmado 9 operaciones en 3 domos principales. Todas quirúrgicas. Todas con 0 supervivientes. Están apuntando a la infraestructura, al personal y a la moral pública. ¿Y la prensa? Preguntó Red. Saurin soltó una risa amarga. Todavía discutiendo sobre la ética del bombardeo orbital. Mientras tanto, la Tierra se desangra por dentro. Red asintió una vez. Entonces necesitamos extirpar la infección. Saurin se inclinó hacia adelante. Te quiero fuera de las líneas del frente. Red. Eres demasiado visible. Te has convertido en un símbolo. Te apuntarán a ti después. Que lo hagan. Esto no es un tiroteo. Son sombras. Si quieres ayudar, desapareces. Red hizo una pausa. Durante años, había luchado de frente. Ojivas, botas, zonas de descenso, hierro. Pero esto era un cáncer. Silencioso, lento, mortal, y la única forma de combatir el cáncer era desde dentro. 3 días después, Red desapareció. Sin fanfarrias, sin anuncios, sin rastro. Oficialmente, el comandante Red había regresado al mando orbital para una reasignación. Extraoficialmente, caminaba por las ciudades terranas como un rostro más. Sin armadura, sin nombre, cazando fantasmas. Comenzó en Colonia del Cabo, su última ubicación conocida antes de la traición. Rastreó movimientos, trazó viejos caminos, revisó cada punto ciego de las cámaras. En menos de 6 horas, lo vio. Un patrón. Pequeñas cápsulas de drones negros, no más grandes que el juguete de un niño, pasando por los sistemas de alcantarillado, transmitiendo datos. No registradas. Inrastreables. Siguió una por un viejo pozo de mantenimiento, a través del vapor y el óxido, hasta que encontró la fuente. Una habitación, sin guardias, sin luces, solo un terminal funcionando con fusión fría y datos. Tantos datos alimentando en vivo una baliza encriptada. Se conectó. Sin contraseña, sin barrera. Demasiado fácil, demasiado tentador. Entonces la pantalla se iluminó. Un solo mensaje. Por fin dejaste de ladrar, Red. Bienvenido a la jaula. La puerta detrás de él se cerró de golpe. No lo mataron de inmediato. Ese no era el objetivo. Lo querían vivo. Para quebrarlo. Para demostrar que incluso el guerrero más temido de la Tierra podía ser doblegado desde dentro. Le bombearon a la habitación un gas que adormecía el sistema nervioso. Sin dolor, solo silencio. Oscuridad. Le mostraron videos, imágenes de las casas de subastas, los niños gritando, los que la Tierra no había salvado. Luego voces, algunas reales, otras retorcidas. Les fallaste. Red, salvaste una nave. Nosotros vendimos miles. Matas monstruos, pero a los monstruos no les importa. Solo eres un arma apuntando al extremo equivocado del cañón. Las horas se convirtieron en días, los días en alucinaciones. Pero una cosa se mantuvo nítida en la mente de Red. La promesa que hizo. Toquen a nuestros niños y no encontrarán paz. Encontrarán fuego. Y el fuego nunca lo abandonó. Pensaron que lo habían quebrado. Pero Red no se quebró. Esperó, observó, escuchó. Contó las rotaciones de los guardias por el sonido de las botas, midió la densidad de las paredes por el eco de su respiración. Y cuando los conductos de gas fallaron durante 7 segundos durante un reinicio rutinario de sistemas, contuvo la respiración, fingió el coma. Cuando la puerta se abrió, le arrancó la garganta al primer guardia con sus propias manos. Para cuando el segundo gritó,
Red tenía un cuchillo. Para cuando el tercero sacó su arma de servicio, Red tenía su arma primero. Le tomó 14 minutos despejar todo el complejo. No hizo preguntas. No mostró piedad. Dejó un mensaje en el terminal antes de detonar el núcleo. Este es el silencio de la Tierra. Acostúmbrense. Comandante Red. No volvió a la base. No se reportó. Se adentró más en la clandestinidad, en canales negros, redes de contrabandistas, lugares que la ley terrana nunca tocó. ¿Y qué encontró? Pruebas. Los huecos no eran solo mercenarios. Estaban siendo alimentados con información desde dentro. La Tierra tenía un traidor, de alto nivel, alguien con acceso a los movimientos militares, rotaciones de mando, claves de encriptación, alguien que se había sentado en la sala de guerra, alguien de confianza. Red envió un mensaje, solo 3 palabras. Hemos sido infiltrados. Y luego desapareció de nuevo. Esta vez no como un fantasma, esta vez como un cazador. La lluvia caía con fuerza en las afueras de Nueva Boston. Agua negra mezclada con ceniza, escorrentía de los hornos orbitales, restos ardiendo arriba. El tipo de lluvia que hacía que la gente se quedara dentro, cerrara sus puertas y pretendiera que el mundo no se estaba desangrando. Pero Red se movía a través de ella como si no estuviera allí. Sin armadura, sin insignia, sin nombre. Solo un hombre persiguiendo fantasmas con un arma de servicio en su abrigo y el infierno en su pecho. Le había llevado 9 días y 2 informantes muertos llegar a este punto. 9 días de canales clandestinos, códigos enterrados y susurros en pasillos que legalmente no existían. Pero ahora tenía un nombre. Elan Kray, estratega jefe, División de Defensa Orbital, exhéroe de guerra, condecorado 3 veces por su liderazgo durante la rebelión de Mercurio, asesor del propio presidente Alden, y un traidor. Red no quería creerlo. Elan había luchado a su lado en la misma unidad años atrás. Habían sido hermanos de sangre, no solo de uniforme. Pero los archivos eran claros. Kray tenía acceso a las claves de encriptación utilizadas por los mercenarios huecos. Había desviado registros de la flota. Y lo peor de todo, había retrasado deliberadamente el lanzamiento de los refuerzos del Vanguardia durante la traición B. Tenía sangre en sus manos. Sangre humana. Sangre de niños. Y ahora iba a responder por ello. Dentro de una limpia oficina con paneles de vidrio en la cima de la aguja de mando orbital, Elan Kray se sirvió un vaso de brandy, sin saber o fingiendo no saber que los sistemas de seguridad del edificio se habían apagado hacía 4 minutos. Bebió lentamente, sus manos firmes. Demasiado firmes. Te tomaste tu tiempo, dijo a la habitación vacía. Desde las sombras, Red salió, empapado, con los ojos vacíos, el arma ya levantada. ¿Ni siquiera vas a mentir?, preguntó Red en voz baja. ¿Cuál sería el punto? Red se acercó. Tú sabías. Sabías lo que estaban haciendo. Sabías dónde los llevaron. Viste esas imágenes y aún así nos vendiste. No vendí a la humanidad, dijo Craig con calma, caminando hacia la ventana. La salvé. Red no bajó el arma. Vendiste información que llevó a la muerte de más de 2000 niños. Evité una guerra que habría matado a 2000 millones. No, gruñó Red. Alimentaste a nuestros enemigos y esperabas que mantuvieran a los lobos a raya. Cray se giró lentamente. Mantuve a la Tierra en el juego. Red. No estábamos listos. Lo sabes. La mitad de las colonias todavía están parcheando redes eléctricas, y el borde exterior todavía funciona con piezas robadas y sobras marcianas. No tenemos la fuerza para una guerra a gran escala con el cónclave. Así que, sí, jugué en el medio. Les di suficientes sacrificios por el bien mayor. Red avanzó, con el cañón del arma en el pecho de Craig. ¿Ahora llamas a los niños sacrificios? El rostro de Craig no cambió. Ya estaban perdidos. Red. Llevados mucho antes de que yo moviera un dedo. Hice que sus muertes significaran algo. ¿Crees que suenas noble?, preguntó Red, su voz baja y cruda. Suenas como cada cobarde que ha dicho, es solo uno más. Los ojos de Craig se entrecerraron. Puedes dispararme. Demonios, me lo merezco.
pero condenarás a la tierra si lo haces. He estado manteniendo la mitad de los cuchillos lejos de nuestra garganta con canales secretos y tratos fríos. Si me matas, el flujo se detiene. No me importa. Debería. Red vaciló solo por un segundo y Cray se abalanzó. El vaso de brandy se hizo añicos mientras los dos hombres se estrellaban contra el escritorio lateral. Red cayó al suelo con fuerza. El arma se le escapó. Cray la alcanzó, pero Red fue más rápido. Le dio una patada a Cray en las costillas, enviándolo a trompicones contra la pared de cristal. ¿Sigues luchando como en los viejos tiempos?, tosió Cray. No soy el mismo hombre que conociste, dijo Red fríamente, recuperando la pistola. Yo tampoco. Me di cuenta. Ató a Cray a la silla con esposas flexibles y atrancó la puerta. Luego activó una ráfaga de onda corta desde su muñequera. En minutos, 2 TOL sin marcar aterrizaron en la plataforma de la aguja. Sin insignias, sin prensa, sin ceremonia, solo oficiales de inteligencia vestidos de negro y una unidad de contención sin hacer preguntas. El propio Saurin salió de uno. Red lo miró directamente a los ojos. Tenemos a nuestro traidor. Saurin miró a Cray, ensangrentado pero sonriendo con suficiencia. ¿Estás seguro? Prueben sus registros. Comparen la encriptación con los huecos. Confirmen las rutas de la flota. Él es el indicado. Entendido. ¿Y Saurin? Sí. No dejes que hable. Simplemente apágalo. Saurin asintió una vez. Mientras se llevaban a Cray, Red no miró hacia atrás. Esa noche, de vuelta en sus aposentos privados, Red se sentó solo, con los ojos en una pequeña pantalla. Se reproducían imágenes. Granulosas, borrosas, niños, rostros, algunos rescatados, otros no. Se detuvo en una. Una niña pequeña con pelo rizado y dientes faltantes saludando a la cámara. Nunca la había conocido, pero había matado por ella, y seguiría haciéndolo hasta que cada último monstruo fuera borrado. En toda la galaxia, el conclave se tambaleó. El arresto de Cray había expuesto la tubería. Los canales seguros ya no eran seguros. La inteligencia terrana barrió cada puerta trasera, cada trato, cada apretón de manos empapado en sangre. Y los huecos. Estaban siendo cazados uno por uno. Sin juicios, sin diplomacia, solo unidades en la sombra arrastrando cuerpos de los búnkeres. Ejecución por fuego, eliminación por vacío. La Tierra había sido traicionada. Ahora se estaba purgando. Pero no todos los enemigos mueren en la sombra. Algunos se reagrupan, algunos planean y algunos esperan la debilidad. En una luna árida cerca del borde del espacio conocido, se estaba construyendo una nueva flota. No del cónclave, no vie, ni siquiera mercenarios. Algo más antiguo, más frío. Los Drahari, una especie que se creía extinta durante mucho tiempo. Olvidada, pero no desaparecida. Y ahora habían encontrado la ira de la humanidad. Les gustaba. La querían. Venían a alimentarla. Las estrellas sobre la franja de seda parpadearon de forma antinatural, no por la radiación de una nebulosa, no por distorsiones gravitacionales, sino por la llegada de algo más antiguo que el miedo mismo. Una nave. Pero no estaba hecha de metal. Se movía como hueso, crecía como un hongo y pulsaba con el ritmo de algo vivo. Era una nave. Sí, pero respiraba. Dentro de sus muros, miles de guerreros Drahari se agitaron al unísono, con músculos unidos, psíquicamente conectados, criados para la guerra y diseñados para la dominación. No creían en la paz. No tenían necesidad de diplomacia. Solo se movían por una razón. El desafío. Y la Tierra, en toda su furia justa, finalmente había rugido lo suficientemente fuerte como para ser notada. El comandante Red estaba al borde de la ciudadela de asteroides, una base de avanzada terrana construida en secreto después de las traiciones del cónclave. Acero negro, suelos con gravedad deformada, docenas de cañones de riel planetarios incrustados como garras que se extendían hacia las estrellas. Estaba cansado, no en el cuerpo, en el alma. La guerra no lo había quebrado, pero la victoria lo había manchado. El Ancray se había ido, ejecutado en silencio, enterrado en hormigón,
sin nombre. La purga de la Tierra estaba casi completa. La red de los huecos destrozada. Las redes de tráfico de niños colapsadas. Los niños humanos regresaban a casa, rotos, pero vivos. Y sin embargo, algo roía la espina dorsal de Red como un susurro tras el viento. Algo que no se había tenido en cuenta. Algo que venía. Entonces llegó la advertencia. Un destello. Un pulso a través del espacio profundo. Una señal captada solo por viejos satélites de la Tierra sintonizados a frecuencias olvidadas. No era del cónclave. No era de piratas. Ni siquiera era de los huecos. Era un canto de guerra Dasari transmitido no en palabras, sino en imágenes. Red lo vio desarrollarse en la pantalla frente a él. Primero una visión de los campos de batalla abrasados de la Tierra. Luego los niños enjaulados, llorando, torturados. Luego la última imagen, un general Dasari haciendo una reverencia. Red entrecerró los ojos. ¿Qué demonios es esto? Nos están admirando, dijo el oficial de inteligencia a su lado, con la voz temblorosa. Han estudiado cada archivo de guerra, cada operación, cada represalia que hemos ejecutado desde el asalto a la prisión. Y creen que la Tierra es el futuro. El estómago de Red se revolvió. Nos han visto arrasar con la mitad del cónclave, añadió el oficial. Y ahora no vienen a conquistarnos. Se giró lentamente. Vienen a reclutarnos. El presidente Alden golpeó la mesa de conferencias con el puño. ¿Qué significa eso? ¿Reclutar? Creen que la Tierra está lista para ascender, dijo el almirante Niles, dejando el paquete de señales decodificado. Los Dressari lo llaman la cosecha. Ocurre una vez cada pocos miles de años. Buscan una especie que demuestre su salvajismo, su voluntad de dominar, su pureza de venganza. ¿Y aprobamos? Preguntó Alden, con la voz quebrada. No, dijo Niles sombríamente. Sobresalimos. Saurin, con los brazos cruzados, se inclinó hacia adelante. Nos vieron tomar represalias por nuestros niños. Nos vieron destruir a nuestros enemigos sin dudarlo. Creen que somos como ellos. Que hemos crecido más allá de la moralidad. Que nos hemos vuelto dignos. ¿Dignos de qué? Preguntó Alden. La habitación quedó en silencio. Entonces la voz de Red llegó a través del monitor desde la ciudadela. Dignos de extinción o de invitación. Los Darí no invadieron la Tierra directamente. Eso habría sido fácil, predecible. En su lugar, enviaron un solo emisario. Un ser envuelto en armadura viviente, desarmado, de 2 pisos de altura con piel como obsidiana agrietada y ojos azules brillantes. Llegó a bordo de una cápsula silenciosa que se estrelló en el océano frente a la costa en ruinas de Nueva Sydney. En cuestión de horas, entró en una base terrana unida y habló sin usar la boca. Sus palabras resonaron en las mentes de todos a su alrededor. No tocamos a sus niños, pero vimos a quienes lo hicieron, y observamos en qué se convirtieron después. Masacraron sin contención. Cazaron sin disculpas. Evolucionaron a través del dolor. Son la primera especie desde nuestros ancestros que nos recuerda a nosotros mismos. Les ofrecemos un lugar a nuestro lado. La comandante de la base, una mujer que había perdido a su hijo en las primeras incursiones, levantó su rifle. Vete al infierno. El Darí no se inmutó. El infierno es donde pertenecen, y es por eso que los admiramos. De vuelta en la ciudadela, Red observó las imágenes. Había matado monstruos en órbita, masacrado enemigos en jaulas, ejecutado traidores a sangre fría. Y ahora estaba siendo elogiado por algo peor que todos ellos. Miró fijamente la habitación silenciosa. Luego dijo: esto no es una oferta de paz. Es una infección. Están tratando de arrastrarnos a su locura. Saurin, conectado desde la Tierra, respondió: ¿y si nos negamos? No creen en la negación. El almirante Niles asintió. Tampoco creen en la piedad. Red se puso de pie. Entonces recordémosles con quién están hablando. La Tierra envió su respuesta no con palabras, sino con una detonación. Destruyeron la cápsula que trajo al emisario. Bombardearon con armas nucleares el lugar de aterrizaje. Transmitieron las imágenes a través de las estrellas.
Y añadieron un único mensaje. No somos sus hermanos. Somos su fin. Lo que siguió fue la mayor batalla que la humanidad había librado jamás. Los Dressari no vinieron en oleadas. No atacaron ciudades. Vinieron por el alma de la tierra. Lanzaron horrores biológicos sobre las granjas orbitales. Enjambres de drones con púas que se alimentaban de oxígeno. Parásitos que cambiaban de forma e imitaban a niños humanos pidiendo ser salvados solo para explotar al contacto. Lucharon con manipulación, no solo con metal. Convirtieron a soldados capturados en balizas, transmitiendo el propio dolor de la tierra de vuelta a sí misma. Pero Red no vaciló. No parpadeó porque ya había visto lo peor que la galaxia tenía para ofrecer. Nuestros niños en jaulas. Todo lo demás era solo ruido. En la noche final de la campaña, Red estaba al frente de la estación Crisol. Cañones orbitales lo rodeaban, las alarmas sonando, las paredes temblando por los ataques cinéticos de los Darí. Se giró hacia su tripulación. Sin discurso, sin gloria. Solo 5 palabras. Nadie toca la tierra de nuevo. Y luego lideró la carga final. Abordaron el buque insignia Darí, luchando a través de pasillos empapados de bilis y paredes que sangraban al tocarlas. El enemigo no suplicó. Sonrieron. Pensaron que la tierra se les estaba uniendo. No entendían que la tierra nunca se une a los monstruos. Los enterramos. Red llegó al núcleo, se enfrentó al gran señor de la guerra Dressari, un dios viviente envuelto en fuego, y lo quemó hasta los cimientos con su última ronda de riel. No escapó. No lo intentó. Murió en la explosión. Pero su nombre se convirtió en leyenda. Años después, cuando la Tierra se estaba reconstruyendo, cuando las estrellas dejaron de sangrar y los niños comenzaron a soñar de nuevo, un monumento se erigía en las cenizas de la estación Crisol. Un soldado, sin casco, sin bandera, solo un puño levantado al cielo, y la placa decía: aquí estuvo un hombre que le recordó a la galaxia que la venganza no es debilidad, que el amor puede convertirse en fuego, y que cuando enjaulas a nuestros niños, convocas nuestra extinción, no la tuya.